¿Alguna vez imaginaste que la vida de un filósofo podría parecerse a una historia de terror? Roma. Desde fuera, la ciudad de la gloria, de los dioses y de la victoria. Pero tras el telón, se revelaba un imperio hecho de sombras, arenas bañadas en sangre, gritos que atravesaban la noche y vidas borradas en silencio. En ese abismo nació Epicteto, un esclavo, una víctima del dolor, y al mismo tiempo, el hombre que entre cadenas forjaría una sabiduría inmortal. Esta no es solo la biografía de un pensador. Es una travesía entre conspiraciones imperiales, exilios, traiciones y miedos que acechaban en cada esquina de Roma. Un viaje donde la filosofía se funde con el terror, y donde cada enseñanza se escribe bajo la sombra de la muerte. Si estás listo, las luces de Roma se apagarán, y lo único que quedará será el grito de Epicteto entre las sombras. Capítulo 1. ¿Cómo puede un esclavo convertirse en la voz de la libertad en un imperio donde incluso los emperadores temen? Año 55 después de Cristo. El imperio romano estaba en su apogeo. Desde lejos, Roma brillaba como un sol, columnas imponentes, arcos de triunfo, legiones disciplinadas y templos dedicados a los dioses. Pero detrás de ese esplendor existía un rostro mucho más oscuro: mercados de esclavos, arenas manchadas de sangre, asesinatos políticos y calles dominadas por el miedo. Fue en ese mundo donde nació Epicteto. Desde su primer respiro, no era libre. Nadie celebró su llegada. Su madre, una esclava agotada, apenas podía sostenerlo. No hubo cantos, no hubo bendiciones. Epicteto nació como propiedad, no como hijo. Su amo, Epafrodito, no era un hombre común. Secretario del emperador Nerón, conocido por su crueldad, su habilidad para extraer confesiones mediante tortura y su ambición despiadada. Bajo su techo, la vida de Epicteto se convirtió en un entrenamiento constante de obediencia y sufrimiento. Cada error, por pequeño que fuera, podía significar un golpe brutal, cada mirada equivocada, una cicatriz permanente. Una vez, siendo aún niño, Epicteto dejó caer una jarra. El castigo fue severo y su pierna quedó permanentemente lesionada. Otros habrían maldecido su destino. Él, en cambio, aprendió que el cuerpo podía ser quebrado, pero la mente permanecía libre. Roma no era segura ni para los libres, y menos para los esclavos. Nerón gobernaba con un capricho mortal. Ejecutaba senadores, acusaba a inocentes y encendía ciudades enteras en llamas. Durante el gran incendio del año 64, las calles se convirtieron en un infierno: humo, cenizas y cadáveres. Nerón culpó a los cristianos y miles fueron lanzados a los animales salvajes o encendidos como antorchas humanas. Epicteto presenció todo esto escondido entre las sombras. Los mercados de esclavos también eran terror puro. Las personas encadenadas eran examinadas como ganado. Se palpaban músculos, revisaban dientes y se fijaban precios. Los que no servían eran eliminados o abandonados. Desde niño, Epicteto comprendió que su valor dependía de la utilidad, no de su humanidad. Sin embargo, un pensamiento empezaba a crecer en él. Pueden poseer mi cuerpo, pero nunca podrán tocar mi mente. Epafrodito lo llevaba a veces al palacio imperial. Allí, Epicteto escuchaba a senadores y comandantes conspirar y acusarse mutuamente. La paranoia impregnaba cada rincón. Incluso los hombres más poderosos temían a Nero. El joven esclavo entendió que el verdadero miedo no estaba solo en las cadenas, sino en el poder mismo. Una noche, comenzó otra purga sangrienta. Acusados de conspirar contra Nero, fueron arrastrados de sus casas junto a sus familias. Los gritos, los pasos de los soldados y el llanto de los niños llenaron las calles. Epicteto, escondido, observó cómo incluso el imperio podía destruir a cualquiera sin distinción. Esa imagen quedó grabada en su mente. La vida de Epicteto estaba llena de dolor y miedo, pero no se quebró. Cada herida era una lección, cada lágrima una disciplina. Mientras otros esclavos se resignaban, él construía en silencio una fortaleza interior. Descubrió algo crucial: pueden romper mi cuerpo, encadenarme y torturarme, pero mi espíritu es inviolable. Así comenzó su camino. Entre cadenas, gritos y sombras, no solo nació un esclavo,
sino un pensador que siglos después desafiaría a emperadores y sobreviviría a la historia. Todo empezó en Roma, donde la grandeza y el horror caminaban de la mano. Capítulo 2. Roma, años 60 después de Cristo. La ciudad seguía expandiendo su poder, pero también su miedo. Las calles estaban llenas de rumores sobre conspiraciones, ejecuciones repentinas y desapariciones misteriosas. Cada noche, el fuego de las antorchas iluminaba más que los caminos, mostraba las sombras de quienes podrían desaparecer al día siguiente. Epicteto ya no era un niño. Su cuerpo cojeaba por la pierna lesionada de la infancia, pero su mente era cada vez más alerta. Cada sonido en los pasillos, cada sombra que pasaba cerca de su celda, era una señal. En Roma, la seguridad era un lujo que nadie podía permitirse, ni siquiera los esclavos del palacio. Epafrodito, su amo, no había disminuido su rigor. Los castigos continuaban, pero también las lecciones de obediencia y vigilancia. Epicteto aprendió a observar a los soldados, a anticipar sus pasos y a calcular los momentos de silencio. Su vida diaria era un juego mortal, un error podía costarle la vida, y cada día era un riesgo de ser vendido, castigado o incluso ejecutado. En los mercados de esclavos, la violencia se mostraba sin filtros. Otros jóvenes eran golpeados por desobedecer, vendidos a destinos desconocidos. Algunos nunca regresaban. Epicteto comprendió que la supervivencia requería más que fuerza física. Necesitaba rapidez, ingenio y prudencia. Cada intercambio de mirada con un comprador, cada reacción de un esclavo mayor, era una lección de estrategia y supervivencia. Pero Roma no era solo castigos y miedo. También había oportunidades escondidas en medio de la oscuridad. Una noche, mientras limpiaba los pasillos del palacio, Epicteto escuchó un rumor sobre un grupo de jóvenes instruidos en filosofía. Su curiosidad se despertó. ¿Podría alguien encontrar libertad mental incluso bajo cadenas? Esa pregunta comenzó a obsesionarlo. Las calles eran peligrosas. Atracos, asaltos de bandidos y soldados corruptos eran frecuentes. Una tarde, mientras transportaba agua hacia los jardines del palacio, Epicteto fue rodeado por dos hombres armados que exigían sus monedas. No llevaba nada, pero el miedo en sus ojos podía ser mortal. Con rapidez, se escabulló por un callejón estrecho, usando su agilidad para escapar. La adrenalina le enseñó algo esencial. La mente y la acción podían salvarlo cuando la fuerza no bastaba. Epafrodito, al darse cuenta de su astucia, lo observaba con creciente interés y desconfianza. El joven esclavo no solo sobrevivía, empezaba a destacar por su inteligencia y capacidad de aprender rápidamente. La política del palacio, los secretos de los senadores y la brutalidad de los soldados eran un campo de entrenamiento invisible. Cada conspiración que escuchaba, cada traición que presenciaba, se convertía en parte de su conocimiento sobre el mundo. Durante los días más fríos, cuando la comida escaseaba y los soldados estaban más agresivos, Epicteto se refugiaba en pequeños rincones para pensar. Su pierna cojeaba, su cuerpo era frágil, pero su mente se volvía más fuerte. Sabía que la supervivencia física dependía del control mental. Cada decisión rápida podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El miedo se convirtió en un maestro más que cualquier látigo. Aprendió a anticipar peligros, a reconocer señales y a usar el caos a su favor. Roma, con su violencia y corrupción, no era solo un lugar de sufrimiento. Era un campo de entrenamiento para quien sabía observar, pensar y actuar. Una noche, escuchó gritos que anunciaban otra purga de conspiradores. Esta vez, los soldados arrastraban a hombres que habían criticado al emperador en público. Epicteto se escondió en un corredor, temblando, pero absorbiendo cada detalle. Cada grito, cada caída, cada gesto de miedo era una lección que ninguna enseñanza académica podía ofrecer. Mientras otros jóvenes esclavos lloraban o aceptaban su destino, Epicteto comprendió que había algo que nadie podía quitarle: su capacidad de pensar y planear. La libertad interior empezaba a surgir, aún bajo cadenas. Así continuó su juventud, atrapado en la oscuridad de Roma, sobreviviendo a golpes, conspiraciones y la constante amenaza de muerte. Pero cada día de terror lo fortalecía, preparando su mente para el conocimiento que un día cambiaría la vida de muchos.
Epicteto estaba aprendiendo la lección más importante de todas. En un mundo donde la muerte y la traición eran constantes, solo la mente podía ofrecer verdadera libertad. Capítulo 3. El imperio estaba lleno de secretos, traiciones y miedo. Nerón aún gobernaba con capricho mortal, y cualquier desobediencia podía ser mortal. En este mundo de violencia constante, Epicteto continuaba bajo el control de Epafrodito, su amo, cuyo poder y crueldad no conocían límites. Epafrodito era despiadado. No toleraba errores, ni siquiera los más pequeños. Cada gesto, cada palabra o acción de los esclavos estaba bajo su juicio. Una mirada incorrecta podía significar un castigo brutal, un paso en falso, una marca permanente en el cuerpo. La disciplina no era educativa, era supervivencia, y el miedo era la herramienta más poderosa. Epicteto ya había sufrido una lesión grave en la infancia, pero las torturas no habían terminado. Una mañana, mientras limpiaba los corredores del palacio, Epafrodito lo reprendió por un error menor, un jarrón roto. El castigo fue inmediato. El látigo cayó repetidamente sobre su espalda, sobre su pierna lesionada, cada golpe un recordatorio de su fragilidad y de la autoridad absoluta de su amo. El dolor era intenso, pero Epicteto aprendió a controlarlo, a convertir cada golpe en disciplina interna. Roma no ofrecía escape. Las calles estaban llenas de patrullas militares, soldados corruptos y ladrones que aprovechaban la confusión. La violencia era parte de la vida diaria. Cada día podía ser el último. Epicteto sabía que solo la astucia y la rapidez podían salvarlo. Una tarde, al transportar provisiones hacia los almacenes del palacio, se encontró rodeado por 2 soldados que buscaban castigar a cualquier esclavo por descuido. Epicteto usó su agilidad para escapar por los estrechos pasillos, un recordatorio constante de que la vida dependía de cada movimiento y decisión. El palacio también era un escenario de intrigas constantes. Epafrodito hablaba en voz baja sobre los rumores de conspiraciones, la vigilancia de senadores y la paranoia del emperador. Epicteto escuchaba cada palabra, comprendiendo que la información podía ser tan poderosa como cualquier arma. Cada historia de traición, cada secreto revelado en voz baja, le enseñaba que incluso los hombres más fuertes estaban sometidos al miedo. Las noches eran aún más peligrosas. Una vez, durante un apagón provocado por el mantenimiento del palacio, Epicteto fue atacado por un esclavo mayor que buscaba impresionar a los guardias. La lucha fue breve pero intensa. Golpes, empujones y miedo concentrado en cada respiración. Epicteto logró escapar, aprendiendo que la violencia podía surgir incluso de quienes compartían su misma condición. Epafrodito observaba su supervivencia y resiliencia con creciente desconfianza. Un esclavo inteligente podía ser un peligro si adquiría demasiada autonomía. Epicteto lo entendió. Debía aparentar obediencia absoluta mientras fortalecía su mente. Cada instrucción, cada castigo, cada amenaza se convertía en una lección sobre el control, la paciencia y la resistencia. Durante su juventud, Epicteto presenció otros horrores: ejecuciones dentro del palacio, esclavos que desaparecían sin explicación, rumores de venenos y complots para asesinar al emperador. Cada evento reforzaba su convicción: la mente debía permanecer inviolable, incluso cuando el cuerpo estaba al límite. El dolor físico y el miedo constante no lo quebraron. Al contrario, lo prepararon. Aprendió a anticipar movimientos, a evaluar riesgos y a reconocer señales de traición. Cada noche, mientras los otros dormían agotados, Epicteto reflexionaba sobre su situación. La esclavitud no podía arrebatar su pensamiento, su capacidad de analizar y planear. Así transcurrió su juventud. Entre golpes, amenazas y el terror constante del palacio, Epicteto desarrolló una fortaleza interior única. Cada castigo reforzaba su disciplina, cada escape, su agilidad, cada observación, su comprensión del poder y el miedo. La mente, comprendió, era el único refugio que ningún látigo podía tocar. Roma era despiadada. La violencia, las conspiraciones y el temor eran parte del aire que respiraba. Y en medio de todo eso, un esclavo cojo, humillado y golpeado, estaba construyendo la base de su futuro. Un pensamiento libre y fuerte que algún día desafiaría al poder y sobreviviría al tiempo.
Epafrodito podía controlar su cuerpo. Podía infligir dolor y miedo. Pero jamás podría tocar la mente de Epicteto. Esa era su victoria silenciosa. Capítulo 4. La ciudad estaba en tensión. Nerón gobernaba con paranoia y brutalidad, y cualquier acto sospechoso podía significar la muerte. Las calles eran trampas, los rincones ocultaban espías y asesinos, y los rumores sobre ejecuciones y purgas recorrían la ciudad como fuego. Epicteto, ya joven pero marcado por la esclavitud y la discapacidad física, sobrevivía entre castigos, vigilancia constante y el miedo de su amo, Epafrodito. Cada día era un juego de estrategia, un paso en falso, una mirada equivocada, y podía terminar mal. Sin embargo, una chispa de curiosidad comenzaba a encenderse dentro de él. Fue entonces cuando escuchó hablar de Musonio Rufo, un filósofo que enseñaba en secreto a aquellos que buscaban conocimiento y libertad mental. Los discípulos se reunían en escondites, lejos de la vista de los guardias y de los ojos del imperio. El riesgo era enorme. Ser descubierto significaba castigos severos, incluso la muerte. Una noche, mientras limpiaba los corredores del palacio, Epicteto siguió un susurro de palabras que hablaban de virtud, autocontrol y libertad interior. Sigilosamente, encontró la entrada de un pequeño taller oculto en un barrio pobre. Allí, Musonio Rufo enseñaba a un grupo de jóvenes y adultos a pensar más allá de sus cadenas físicas. El encuentro cambió todo. Musonio no ofrecía solo lecciones académicas. Enseñaba a enfrentar el miedo, a resistir la opresión y a cultivar la mente como un refugio inviolable. Epicteto comprendió que, aunque su cuerpo fuera propiedad de otro, su pensamiento podía permanecer libre. Pero el peligro era constante. Una vez, durante una clase nocturna, se escucharon pasos apresurados y órdenes de soldados que buscaban a sospechosos de conspirar contra el emperador. Todos los presentes contuvieron la respiración. Un pequeño error podía revelar su posición. Epicteto logró moverse con rapidez, ocultándose detrás de columnas y sombras, aprendiendo que cada acción debía ser calculada, incluso en la oscuridad de la enseñanza. Los días siguientes fueron un entrenamiento intenso. Musonio enseñaba disciplina, resistencia y autocontrol. Cada golpe recibido en la vida cotidiana se analizaba. ¿Cómo responder sin perder la calma? ¿Cómo transformar el dolor físico en fuerza mental? Epicteto aplicaba cada lección mientras realizaba sus tareas bajo la vigilancia de Epafrodito. Las calles de Roma eran igualmente peligrosas. Durante un paseo hacia el mercado para cumplir con sus obligaciones, Epicteto fue testigo de un intento de asesinato a un comerciante que discutía con un oficial. El caos se desató, gritos, sangre y confusión. Epicteto observó desde un callejón, aprendiendo a leer las señales de peligro, a anticipar movimientos y a actuar sin ser visto. Cada experiencia era un complemento de las enseñanzas de Musonio. El aprendizaje no se limitaba a la filosofía moral. Musonio mostraba cómo entender el poder, cómo percibir las intenciones ocultas y cómo mantener la calma en medio del terror. Epicteto comprendió que la libertad mental no era pasiva. Requería vigilancia constante, pensamiento rápido y acción calculada. A través de estas lecciones, Epicteto comenzó a comprender su propio valor. Su cuerpo era limitado, su pierna aún le dolía, pero su mente se volvía una herramienta poderosa. Cada decisión, cada reacción calculada, cada momento de autocontrol, era un paso hacia la verdadera libertad. Una noche, mientras regresaba al palacio después de una clase secreta, escuchó gritos en las calles. Soldados perseguían a un grupo de jóvenes acusados de conspirar contra el emperador. Epicteto se escondió entre sombras, observando cómo la paranoia del poder podía destruir vidas en segundos. Esa escena reforzó una idea que Musonio había repetido: la mente es la única fortaleza que nadie puede tocar. Así, entre peligro, miedo y enseñanza, Epicteto avanzó en su formación. La filosofía se convirtió en su arma y su refugio. Cada lección aprendida en la oscuridad era un paso más hacia un futuro donde la libertad no dependía de la condición física ni de la voluntad de los demás. Roma continuaba siendo una ciudad de miedo y violencia, pero para Epicteto, cada sombra y cada amenaza era también una oportunidad de crecer. La disciplina,
El autocontrol y la estrategia que aprendía bajo Musonio Rufo lo preparaban para enfrentar no solo a su amo, sino a cualquier tiranía que la historia le pusiera delante. Capítulo 5. El imperio había cambiado. Nerón había muerto, y Domitianus ascendió al poder con una mezcla de paranoia y crueldad. Sus primeros decretos establecieron un reinado de miedo, senadores arrestados, ciudadanos ejecutados y rumores de traiciones que corrían por toda la ciudad como virus. Epicteto, ya joven y formado en la disciplina mental de Musonio Rufo, vivía en un mundo donde la supervivencia dependía de la astucia, la discreción y la rapidez de pensamiento. Aunque ya no era un niño, los fantasmas de su pasado como esclavo todavía lo acompañaban. Heridas, golpes y la constante amenaza de violencia eran parte de su vida diaria. El palacio de Domitianus era un laberinto de pasillos oscuros, cámaras vigiladas y secretos mortales. Espías y guardias se movían silenciosos, observando cada gesto, cada palabra. Cualquier desliz podía significar la muerte. Epicteto aprendió a leer estos signos: movimientos de sombra, susurros apresurados, miradas furtivas. Cada detalle podía salvarle la vida. Los rumores de conspiraciones eran constantes. Durante una audiencia pública, Epicteto escuchó a un senador discutir en voz baja sobre planes para desafiar al emperador. Esa misma noche, soldados irrumpieron en su domus. Algunos desaparecieron para nunca más volver. El miedo se volvió tangible, y Epicteto entendió que la política romana estaba llena de trampas mortales. Las calles también eran peligrosas. Atracos, asaltos de bandas y oficiales corruptos eran frecuentes. Una noche, Epicteto fue perseguido por 3 hombres armados mientras regresaba del mercado. Se movió entre callejones, saltó sobre barriles y desapareció entre la multitud. Cada escape reforzaba su agilidad y enseñaba que la mente debía anticipar cada amenaza antes de que ocurriera. Dentro del palacio, Domitianus mostraba su crueldad con audiencias públicas que terminaban en ejecuciones inmediatas. Espías informaban de cualquier conversación sospechosa. Epicteto observaba, aprendiendo que el poder absoluto podía destruir incluso a los más fuertes en segundos. Cada conspiración descubierta, cada castigo impuesto, se convertía en lección de supervivencia. Una vez, mientras entregaba documentos en los corredores del palacio, escuchó que un grupo de oficiales planeaba asesinar a un comandante influyente. Los detalles eran precisos, pero la información era mortal. Epicteto tuvo que moverse rápido, ocultándose entre columnas y sombras, para evitar ser visto. Aprendió a usar el miedo a su favor. Observar, analizar y anticipar los movimientos de los demás podía ser más poderoso que la fuerza bruta. La formación que había recibido de Musonio Rufo se convirtió en su escudo. Cada pensamiento calculado, cada reacción controlada, era una herramienta contra el caos que lo rodeaba. Entendió que la libertad mental no dependía de la ausencia de amenazas, sino de la capacidad de pensar y actuar incluso bajo presión extrema. Durante los meses siguientes, presenció asesinatos de senadores, purgas de oficiales y desapariciones de ciudadanos influyentes. Cada evento reforzaba una verdad: en Roma, el miedo era una moneda tan poderosa como el oro, y la supervivencia dependía de entender su flujo y manipularlo a tu favor. Epicteto aprendió a moverse con rapidez, a evaluar riesgos y a mantener la calma cuando el terror se desplegaba ante sus ojos. La estrategia se volvió su mejor arma: anticipar la violencia, reconocer las traiciones y tomar decisiones calculadas se convirtió en rutina. Roma bajo Domitianus era un tablero de juego mortal. Y Epicteto, aunque joven y físicamente limitado, comenzó a dominar las reglas del juego. Aprendió que en un mundo donde todos temían al poder, la mente podía ser el arma más letal de todas. Entre sombras, conspiraciones y amenazas constantes, Epicteto consolidaba su habilidad más importante: la libertad interior. Su cuerpo podía estar limitado, su entorno podía estar lleno de peligros, pero su mente comenzaba a ser invencible. Y eso, ningún emperador ni tirano podría arrebatárselo. Capítulo 6. Domitianus gobernaba con mano de hierro. Cualquier voz crítica era sofocada y aquellos sospechosos de conspiración eran desterrados o ejecutados sin juicio. La ciudad, antes llena de bullicio, estaba impregnada de miedo y desconfianza.
Cada callejón podía ocultar un enemigo, cada sombra un asesino. Epicteto, ya un joven formado en disciplina mental y supervivencia, fue declarado enemigo del imperio y condenado al exilio en Nicópolis, en la lejana Grecia. La sentencia era clara: abandonar Roma significaba perder todo, incluso la protección mínima de su amo y de la sociedad que conocía. Pero también ofrecía una oportunidad: libertad relativa y la posibilidad de vivir sin la vigilancia constante de los espías de Domitianus. El viaje comenzó al anochecer. La ciudad estaba envuelta en una niebla que hacía que las antorchas parecieran fantasmas. Epicteto fue escoltado por soldados del imperio, hombres entrenados para infligir miedo y violencia. Cada paso hacia la puerta de Roma era un recordatorio de lo que estaba dejando atrás: la seguridad de lo conocido, aunque cruel, y el contacto directo con el poder absoluto. Durante el trayecto, los peligros no cesaron. Bandas de ladrones y bandidos acechaban las rutas de salida, buscando aprovecharse de los viajeros y de los débiles. Una noche, mientras cruzaban un bosque cercano a la Vía Apia, fueron atacados por 5 hombres armados que buscaban robar a la escolta. Epicteto, usando la rapidez y agilidad que había cultivado desde niño, logró evadir a los atacantes y alertar a los soldados. El combate fue breve pero intenso. Gritos, golpes de espada y la sensación de muerte cercana acompañaron toda la noche. El miedo era constante. Cada sombra podía ocultar un traidor, cada paso podía activar una trampa. Epicteto aprendió a leer el terreno, a anticipar movimientos y a mantenerse invisible incluso cuando estaba rodeado de enemigos. Su pierna coja no era solo una limitación física, era un recordatorio de su pasado, un desafío constante para superar. El exilio también era un juego de paciencia. Cada parada en posadas y aldeas era una prueba de observación. Espías del emperador podían aparecer en cualquier momento. Epicteto debía aparentar obediencia y sumisión, mientras mantenía su mente alerta, analizando a cada persona, cada gesto, cada palabra. Durante el viaje, Epicteto presenció más horrores: comerciantes asesinados por deudas, aldeanos castigados por órdenes arbitrarias del imperio y soldados que ejecutaban a quienes consideraban sospechosos de traición. Cada escena reforzaba su comprensión: el poder sin control es terror puro, y la libertad mental es el único refugio verdadero. A medida que se acercaban al mar, el viaje se volvió más peligroso. Un grupo de bandidos emboscó la caravana cerca de un río. Hubo gritos, armas chocando y caballos desbocados. Epicteto actuó rápido, guiando a algunos compañeros a esconderse y a usar la confusión para escapar. Cada movimiento calculado salvó vidas y fortaleció su entendimiento de que la acción rápida y la estrategia podían ser más poderosas que la fuerza bruta. Finalmente, tras días de viaje nocturno y constante peligro, llegaron a Nicópolis. La ciudad griega era pequeña, pero la seguridad era relativa y la vigilancia del imperio mínima. Allí, Epicteto tendría la oportunidad de reflexionar, enseñar y practicar la filosofía que había aprendido en la oscuridad de Roma. El exilio no fue solo castigo, fue entrenamiento. Cada ataque, cada amenaza, cada paso en la sombra preparaba a Epicteto para el futuro. Roma había intentado romper su cuerpo, pero su mente permanecía fuerte, alerta y lista para enfrentar cualquier desafío que el mundo le presentara. En Nicópolis, rodeado de nuevos paisajes, con un pasado lleno de horror y un futuro incierto, Epicteto comprendió algo crucial: la libertad no es un lugar, sino una fortaleza interior que ni el emperador más cruel puede derribar. Capítulo 7. La ciudad ofrecía una paz relativa comparada con Roma, pero la amenaza siempre acechaba. Domitianus aún gobernaba con tiranía hasta su muerte, y los rumores de agentes del imperio seguían llegando incluso a las ciudades griegas. Cada persona desconocida podía ser un espía, cada visitante un informante. La vigilancia no estaba solo en la ciudad de origen. El miedo se extendía como una sombra que nadie podía escapar. Epicteto, ahora maestro, comenzó a enseñar filosofía a un pequeño grupo de jóvenes y adultos. Sus lecciones eran discretas, sus reuniones secretas. Cada encuentro era un acto de riesgo. Ser descubierto podía significar la ejecución inmediata. Pero Epicteto había aprendido a convertir el miedo en herramienta de enseñanza.
Cada amenaza potencial fortalecía la disciplina y la concentración de sus discípulos. Durante un discurso, un estudiante preguntó: «Maestro, ¿cómo podemos ser libres si estamos siempre vigilados y amenazados?». Epicteto respondió: «El cuerpo puede estar encadenado, la ciudad puede estar llena de enemigos, pero la mente permanece inviolable. La libertad es pensar, decidir y actuar sin permitir que el miedo controle tus actos». Esa misma noche, mientras regresaba a su vivienda, Epicteto escuchó pasos apresurados detrás de él. Dos hombres avanzaban con antorchas y espadas. Sin perder la calma, se ocultó en un callejón, observando cada movimiento. Los hombres pasaron de largo, alertas a cualquier señal de traición. Epicteto comprendió que el peligro nunca estaba lejos, pero cada situación podía enseñarle estrategias para sobrevivir y proteger a sus discípulos. En sus enseñanzas, incorporaba historias de Roma, las purgas de Domitianus, los traidores ejecutados, los espías infiltrados en las casas. Cada relato estaba lleno de terror real, pero también de lecciones prácticas. Los estudiantes aprendían a analizar riesgos, a observar comportamientos y a anticipar movimientos, habilidades esenciales para sobrevivir en un mundo donde la violencia podía aparecer en cualquier esquina. Un día, un mensajero llegó con noticias inquietantes. Un espía de Roma había sido visto cerca de Nicópolis. La ciudad, que parecía segura, podía estar comprometida. Epicteto organizó a sus estudiantes, enseñándoles cómo moverse en silencio, cómo reconocer peligros y cómo proteger la información más valiosa, el conocimiento y la filosofía. Cada paso calculado, cada decisión rápida, era una lección de vida real que complementaba las enseñanzas teóricas. Durante semanas, Epicteto y sus discípulos practicaron ejercicios de vigilancia y estrategia. Caminaban por calles vacías, observando sombras, anticipando movimientos y reaccionando ante amenazas simuladas. Cada acción era un ensayo para la supervivencia. La filosofía no era solo teoría, era una herramienta práctica, un arma para enfrentar el miedo y la violencia que seguían presentes incluso lejos de Roma. En una ocasión, un grupo de soldados desconocidos apareció cerca del lugar de enseñanza. Epicteto mantuvo la calma, ordenando que todos se dispersaran silenciosamente, escondiéndose entre casas y callejones. Nadie fue descubierto, pero la lección quedó grabada. La vigilancia constante y la preparación mental eran esenciales para proteger la libertad interior y la seguridad física. A medida que pasaban los años, Epicteto refinó su método: enseñar sin ser visto, instruir sin ser escuchado por enemigos, y fortalecer la mente de sus discípulos mientras el peligro real acechaba. Cada conversación, cada lección, cada movimiento calculado fortalecía la resiliencia de todos. Nicópolis se convirtió en un lugar de aprendizaje bajo amenaza, donde cada sombra podía enseñar, cada silencio podía esconder un secreto, y cada lección era también un entrenamiento para enfrentar la violencia que Roma imponía en el mundo. La filosofía, en manos de Epicteto, se transformó en un escudo contra el miedo, un refugio inviolable para la mente y un instrumento de supervivencia en un mundo despiadado. Capítulo 8. El imperio estaba al borde del caos. Domitianus gobernaba con terror absoluto. Sus decretos y purgas habían creado una atmósfera de paranoia que se respiraba en cada calle, cada palacio, cada casa. La nobleza vivía escondida, los senadores conspiraban en secreto, y la traición podía aparecer en el momento más inesperado. Epicteto, ahora en Nicópolis, seguía con atención los rumores que llegaban de Roma. La caída del tirano no era un acto de la naturaleza, sino el resultado de intrigas, conspiraciones y traiciones cuidadosamente planeadas. Cada informe que recibía sobre el palacio de Domitianus estaba lleno de asesinatos, arrestos y desapariciones misteriosas. Domitianus vivía rodeado de miedo. Sus guardias personales, espías y sirvientes estaban preparados para eliminar a cualquiera que sospechara de conspiración. Cada sonido en los pasillos podía ser el anuncio de la muerte, cada mirada equivocada, una sentencia inmediata. La paranoia del emperador había convertido Roma en un lugar donde la supervivencia dependía de leer cada gesto, cada palabra y cada silencio. En la penumbra del palacio, un grupo de conspiradores se reunía en secreto. Los rumores de traiciones y asesinatos se habían acumulado durante años.
Domitianus, confiado en su poder, no percibió la red de traición que se tejía a su alrededor. Su caída comenzó con un acto inesperado, un asesinato cuidadosamente planificado dentro de sus propios muros. La sangre corría por los pasillos, los guardias caían y el miedo se intensificaba en cada rincón. Mientras tanto, en las calles de Roma, la noticia de la muerte del emperador se extendía rápidamente. Ciudadanos, soldados y senadores reaccionaban con miedo y sorpresa. La violencia que había caracterizado su gobierno no desapareció inmediatamente. Aún se producían enfrentamientos, asesinatos y venganza entre facciones rivales. Cada día era una lección sobre la fragilidad del poder absoluto y la imprevisibilidad del destino. Epicteto observaba desde la distancia, comprendiendo que la caída de un tirano no eliminaba el miedo ni la corrupción, pero abría nuevas oportunidades para la libertad. La historia le enseñaba que incluso los hombres más poderosos podían ser destruidos por sus propios miedos y errores. Cada conspiración exitosa, cada golpe secreto, reforzaba la importancia de la vigilancia, la paciencia y la estrategia en un mundo lleno de violencia. Nicópolis se convirtió en un refugio relativo, pero el eco de la muerte de Domitianus recordaba a todos que la seguridad era efímera. Epicteto utilizó esta lección para enseñar a sus discípulos: la libertad no depende solo de escapar del peligro físico, sino de fortalecer la mente para enfrentar cualquier amenaza, incluso la que proviene de quienes ostentan poder absoluto. En los días posteriores a la caída, los relatos de traiciones, asesinatos y purgas llegaron en forma de historias llenas de horror y lecciones estratégicas. Epicteto las analizaba con sus discípulos, señalando cada error de los poderosos, cada movimiento mal calculado, cada oportunidad desaprovechada. La filosofía se convirtió en la guía para interpretar la historia, para anticipar el peligro y para cultivar la resiliencia mental. Aunque Domitianus había caído, Roma seguía siendo un lugar peligroso. El poder cambió de manos, pero la lección permanecía clara. La violencia, la paranoia y la traición son constantes en la política, y solo aquellos que controlan su mente pueden sobrevivir. Epicteto entendió que su entrenamiento en filosofía, en silencio y bajo amenaza, era la preparación perfecta para enfrentar cualquier tiranía futura. Entre rumores de venganza, silencios mortales y lecciones aprendidas en la sombra, Epicteto consolidaba su entendimiento del poder, del miedo y de la libertad. La mente, comprendió, era más fuerte que cualquier espada, más duradera que cualquier decreto y más segura que cualquier fortaleza. Y esa mente invencible era ahora su principal arma en un mundo donde la muerte podía aparecer en cualquier momento. Capítulo 9. Roma, años posteriores a la caída de Domitianus. El imperio respiraba un aire más tranquilo, pero la calma era engañosa. Las calles aún estaban llenas de rumores de traiciones pasadas, ajustes de poder y violencia latente. Ningún ciudadano, ni siquiera los más poderosos, estaba completamente seguro. Cada sombra podía ser testigo de un complot, cada esquina un lugar de traición. Epicteto, en Nicópolis, recibía constantemente noticias de Roma. Aunque ya lejos del palacio y de los ojos de los tiranos, comprendía que la seguridad no era un estado físico, sino una condición mental. Los relatos de asesinatos, purgas y conspiraciones continuaban. Senadores asesinados, oficiales arrestados, ciudadanos desaparecidos. La historia del miedo seguía viva y enseñaba lecciones a quien sabía escucharlas. Un día, durante una caminata por los jardines de Nicópolis, Epicteto observó un grupo de hombres discutiendo en voz baja sobre los problemas del imperio. La tensión en sus rostros y la rapidez de sus movimientos le recordaron las escenas de Roma. La percepción del peligro, la anticipación de movimientos y la comprensión de la estrategia se volvieron parte de su vida diaria. Cada situación era una lección práctica para él y sus discípulos. La naturaleza, a menudo tranquila, también reflejaba la incertidumbre del mundo. Una tormenta repentina azotó la ciudad, con relámpagos que iluminaban los caminos y truenos que resonaban como tambores de guerra. Epicteto utilizó esa experiencia para enseñar: la calma y la tempestad no son opuestas, sino complementarias. La mente que permanece firme en la tormenta aprende a actuar con claridad y rapidez. Durante las lecciones, Epicteto combinaba teoría y práctica.
Contaba historias de conspiraciones pasadas, de soldados y espías, y cómo cada error de cálculo había resultado en tragedia. Luego, recreaba escenarios de peligro con sus discípulos, enseñándoles a moverse silenciosamente, anticipar amenazas y proteger la información valiosa. La filosofía se transformaba en estrategia, y la mente en arma para enfrentar la incertidumbre. Una tarde, mientras regresaba de un encuentro secreto, Epicteto fue testigo de un enfrentamiento entre comerciantes locales y soldados del imperio. La violencia estalló de repente, gritos, golpes y sangre en las calles. Epicteto se escondió entre sombras, observando cada acción y reacción. Analizó los errores, las improvisaciones y las decisiones rápidas. Cada detalle era material de enseñanza. La vida es un escenario donde la filosofía se aplica en tiempo real. La disciplina adquirida en Roma y refinada en Nicópolis permitió a Epicteto manejar el miedo de manera efectiva. Sus discípulos aprendieron a distinguir entre peligro real y miedo imaginario, a anticipar movimientos, a evaluar riesgos y a tomar decisiones que aumentaran sus probabilidades de supervivencia. La mente, entendieron, era la verdadera fortaleza, la única garantía frente a la violencia y la incertidumbre del mundo. Mientras los años pasaban, Epicteto comprendió que la verdadera sabiduría no consistía en eliminar el peligro, sino en aprender a enfrentarlo sin perder la calma. La tempestad no desaparece. La habilidad de navegar en ella define la fuerza interior. Cada historia de conspiración, cada acto de violencia y cada lección del pasado se convirtió en un mapa para sobrevivir y enseñar. Nicópolis se convirtió así en un refugio donde el conocimiento, la filosofía y la estrategia se entrelazaban. La ciudad enseñaba que, aunque la violencia y el caos puedan ser inevitables, la mente preparada puede mantener la calma, anticipar la tormenta y actuar con sabiduría. Epicteto, mediante estas enseñanzas, estaba formando discípulos capaces de enfrentar la vida con valentía, inteligencia y resiliencia, incluso en tiempos inciertos. Entre la calma aparente y la tempestad constante, Epicteto consolidaba su legado, la libertad mental como escudo y la sabiduría como arma en un mundo que seguía lleno de peligro, conspiraciones y miedo. La historia le había enseñado que sobrevivir no dependía solo de la fuerza física, sino de la claridad de pensamiento, la disciplina y la preparación ante cualquier amenaza. Capítulo 10. Nicópolis, años finales del siglo I d.C. Epicteto, ahora un hombre maduro, había sobrevivido a la tiranía, la violencia y la persecución. Su pierna aún cojeaba, recordándole los golpes del pasado, pero su mente estaba más fuerte que nunca. La vida le había enseñado que la libertad no era un lugar ni un privilegio, era un estado interior que nadie podía arrebatar. Sus discípulos lo rodeaban diariamente, escuchando las enseñanzas que combinaban filosofía, historia y estrategia. Cada lección estaba impregnada de experiencias vividas, la crueldad de Roma, las purgas de Domitianus, los peligros del exilio, las emboscadas y ataques, y la necesidad de mantener la calma en medio de la tempestad. Cada historia de terror o acción real se transformaba en enseñanza práctica para la vida. Epicteto reflexionaba sobre el poder y la violencia que había observado, emperadores que caían por sus propias paranoias, conspiradores eliminados por sus errores, soldados y esclavos atrapados en redes de miedo. La historia no era solo un relato, era un laboratorio donde la mente podía aprender a sobrevivir y a actuar con sabiduría. Aunque sus días de combate físico habían terminado, la acción seguía presente en su vida intelectual. Resolver conflictos entre discípulos, mediar en discusiones locales y enfrentar rumores de traiciones en la ciudad eran desafíos que requerían rapidez de pensamiento y estrategia. Cada decisión enseñaba a los jóvenes a anticipar consecuencias, a mantener la calma y a actuar con discernimiento. Tal como en Roma, cada sombra podía esconder un peligro mortal. Un día, mientras enseñaba sobre la disciplina estoica, Epicteto dijo: "Recuerden, el dolor es inevitable, el miedo es constante, pero la mente puede permanecer libre. La libertad interior es eterna y nadie puede arrebatársela". Los discípulos entendieron que la verdadera fuerza no residía en la espada ni en la riqueza, sino en el control de uno mismo. Cada momento de miedo o amenaza era una oportunidad de fortalecer la mente y aplicar la filosofía de manera práctica.
Nicópolis se convirtió en un centro de aprendizaje único. La ciudad ofrecía relativa seguridad, pero los ecos de Roma seguían presentes. Espías, rumores y amenazas recordaban que el mundo exterior no cambiaba. Epicteto enseñaba que la vigilancia mental y la sabiduría eran esenciales, incluso cuando la violencia parecía distante. A lo largo de los años, Epicteto consolidó su legado: libros escritos por sus discípulos, discursos que circulaban, y enseñanzas que trascendían la geografía y la historia. Su vida demostraba que la perseverancia, la disciplina y la claridad de pensamiento podían superar cualquier adversidad, desde la esclavitud hasta los tiranos más crueles. Incluso después de su muerte, la influencia de Epicteto permaneció. Sus discípulos continuaron enseñando, sus escritos se difundieron y la filosofía estoica llegó a futuras generaciones. La historia, que había sido testigo de horrores y traiciones, se convirtió en una herramienta para la libertad mental y la supervivencia estratégica. Epicteto había transformado el miedo en enseñanza, la violencia en oportunidad y la oscuridad en claridad. Cada golpe, cada conspiración y cada amenaza se convirtió en un ladrillo en la construcción de su legado. Su vida demostraba que, aunque los imperios caigan y los tiranos mueran, la mente disciplinada y libre puede perdurar eternamente. Nicópolis, testigo de su última etapa, se convirtió en símbolo de resistencia y enseñanza. El estoicismo de Epicteto no solo sobrevivió a la muerte del hombre, sino que se perpetuó como un faro de sabiduría, coraje y claridad mental en un mundo siempre incierto y peligroso.